Ya se ve su PPT. Perfecto, entonces empezamos. La primera parte de la clase es anatomía microquirúrgica y neurodiagnóstico. ¿Ya? La neurocirugía y el cráneo y el cerebro tienen una relación muy antigua con el ser humano. Hay bastantes restos, incluso en un texto donde mencionan que los neandertales ya hacían trepanaciones. ¿Ya? O sea, estamos hablando pues de 60.000 años más o menos, que hacían trepanaciones. Lo que es bien relevante es que, de acuerdo a la mayoría de textos de neurocirugía, quienes realmente han hecho trepanaciones de bastante éxito en muchos casos son los paracas, o sea, la cultura paracas, acá en el Perú. Y ocupan bastante, digamos, bastantes páginas, bastante texto. En los libros que son de bastante prestigio en Estados Unidos, como Humans, Wilkins, etcétera, se ve que hay mención a esto que estamos observando. Por ejemplo, ven ustedes acá un cráneo trepanado, ¿no? Y le han puesto una plaqueta de oro, un oro de 14, según ellos. O esta otra imagen de un cráneo trepanado con paracas en una craneotomía bifrontal. Toda la frente le han sacado, ¿no? Le han deformado el cráneo, de acuerdo a ritos que realmente han quedado, pues, no hay pruebas escritas de por qué, para qué y cómo lo hacían, ¿no? A medida que el hombre iba evolucionando, siempre ha estado en relación con el trauma craneoencefálico, lo que podía pasar en la pared. Ustedes acá una forma de hacer un trépano. Esta es una imagen de la Edad Media. ¿Y qué hacían? ¿Cómo lo hacían? Ven ustedes acá el instrumental paracas. Este es el instrumental. Ustedes acá ha crecido el hueso. El hueso ha hecho fusión. Y lo hacían con los tumis antiguos, de sus instrumentos que usaban hace pues cuántos años, 1500, 1600 antes de Cristo. Y bueno, y el instrumental realmente ustedes lo ven, es del siglo XV, o sea, del siglo XVI, 1500. ¿Quién lo hace? Ambrosio Paré. Ambrosio Paré es un famoso neurocirujano que hizo muchas trepanaciones y esos eran sus instrumentales, ¿no? Ustedes acá incluso estaban con algunos latines por ahí, donde se ve el trépano que va a circular con sus agujas de trépano. Es el mismo instrumental del siglo XIX, 1800. La gubia se sigue usando. Esta legra se sigue usando. Estos separadores, todavía se sigue usando. O sea, no ha cambiado. Vemos igual. Todos estos sistemas, todos esos aparatitos todavía se usan. Y acá en este paneo ven ustedes acá el cirujano de la cultura paracas. Es una imaginación, es un cuadro. Y McEwan, que es un gran neurocirujano que operaba a muchos niños, McEwan. Y ven ustedes allí en sala, sin guantes, sin barbijo, sin gorro de cirujano, con un montón de gente contaminando todo. ¿O quién? Bueno, cirujanazo. Ustedes las manos llenas de sangre, sin guantes, sin barbijo. O sea, realmente se ha hecho cirugía bastante. Pero a medida que iba progresando, pues el conocimiento, las reglas de anestesia, de asepsia, antisepsia, infecciones, etcétera, etcétera, todo ha cambiado de tal modo que acá les estoy poniendo nuestra sala de operaciones, en nuestro medio, en nuestra sala. ¿Cómo hacemos, por ejemplo, un paciente en circuito lateral? ¿Cómo hacemos un paciente en posición normal con la cabeza rotada? ¿Cómo nos ayuda el cabezal de Mayfield? Esto es vital. El cabezal de Mayfield son tres puntas, cabezal de 3 puntas, que lo fija al cráneo en el espacio y no permite que se mueva para nada. Así tosa, se mueva, quiere despertar. Ahí está preso. Gran parte del trabajo del residente es aprender a colocar al paciente para que se opere.
la preparación, sea en decúbito dorsal como en decúbito lateral, como acá, ustedes acá en posición Parbench, hay que saber colocar el enfermo para mostrar el área operatoria, dónde se va a operar. Siempre con cabezal de 3 puntas, intubado, con anestesiólogo y neuroanestesia. Neuroanestesia. Bastante monitorizado, ¿no? Ustedes por todo lado de colonia. Entonces, así es ahora la cirugía. Eso en cuanto a la colocación y al cabezal, que es vital. Sin cabezal no se puede operar aneurismas, malformaciones, intervenciones profundas. ¿Por qué? Porque uno tiene que tener el campo inmóvil. No puede toser, no puede moverse. Pero eso forma parte, pues, del ABC del neurocirujano, ¿no? Ahora, ¿por qué ha avanzado la neurocirugía en los últimos años? Porque se ha empezado a hacer lo que se hace microcirugía. La microcirugía obviamente es con microscopio, pero el microscopio fue idea del doctor Yasser Hill en el año 64, 63, que estuvo por Estados Unidos de paseo, pues, y encontró a un otocirujano, o sea, uno que operaba oído, un otorrino, Dr. House, que estaba operando un oído y tenía el microscopio chiquito, esos de los patólogos, ese chiquitito de microbiología, ese estaba ahí, con ese estaba operando. Entonces el doctor Yasser Hill se imaginó multiplicar ese por más grande y lo hizo más grande. Y lo que ustedes acá, un visor, al otro visor, acá otro visor, 3 visores. Este está empotrado en el techo, todavía es tecnología antigua del año 2000, 95, 2000, ya no se usa. Y a partir del 2012 nos llega el Pentero 900. El Pentero 900 para nosotros fue maravilloso. Ahí dimos la vuelta a todo. El Pentero, como tal, es un microscopio de mucha resolución con multimedia. Hasta ustedes, Pentero 900. Ahí estamos en sala actualmente. Y queríamos cambiarlo, casi lo logramos, por el Kineo, que es este, el Kineo. El Kineo, pues, es una maravilla. El Kineo es algo extraordinario. Y el Kineo más o menos cuesta $1.200.000. Para nosotros es una ambición, un sueño. Pero hay otro mejor, el Mitaka. Es un japonés muy bueno. Por ahí van con el Kineo. ¿Quieren ustedes imaginarse que el microscopio como tal nos ayuda a ver con 30 aumentos lo que uno mira, 30 veces más grande para operar microcirugía, para disecar nervios, arteritas, o sea, hacer microcirugía, ¿no? Entonces, este Kineo tiene, pues, todas las ventajas de la tecnología actual. Y que ustedes acá, de espaldas, es el doctor Lotton, Michael Lotton. El doctor Lotton, en el año pasado, en el mes de febrero, se compró 21 Kineos cash. Y los Penteros 900, que estaban ahí, los 21, los bajó al sótano para hacer investigación. O sea, para eso sirven los. Ahora, nosotros los usamos para operar, pero para investigación. Y los Kineos, que son los últimos, son para cirugía, que son los que también ustedes acá. Realmente es toda una maravilla en cuanto a visión, etc. Y eso ha permitido, pues, muchas cosas. Ya no se opera con a ojo vista o con lentes de aumento, y que dan 3 aumentos, 4 aumentos, ya no sirve. Se usa microcirugía para ver pues, en las estructuras cerebrales que se trabajan, como ustedes acá, hay un avance brutal. Cada vez hay más preparaciones que permiten conocer a profundidad todas las extensiones del tejido cerebral y sus estructuras. Y miren, uno hace disecciones con la idea de ver lo mismo en sala. O sea, esto es en sala uno va a ver esto, entonces tiene que aprendérselo de memoria. Ya tienen ustedes el agouto de Silvio, la protuberancia, el tectum, donde está el tubérculo cuadrigemio superior, inferior, la vénula, la epífisis, tercer ventrículo, el quiasma, todo tienen que aprenderlo de memoria.
En sala lo van a ver. Y más se aprende pues disecando, ¿no? Para eso se hacen los talleres de microcirugía, de cadáveres, ¿no? Donde se ve todas estas estructuras. Ahora, ustedes ven acá que está en rojo y está en azul. O sea, en rojo arteria y en azul vena. Eso son preparaciones especiales, son tinciones especiales, con cera especial. La gente que ha trabajado en esto tiene mucho que ver, tiene mucha inventiva. Porque nosotros hacemos la disección y encontramos pues, básicamente en un lado arterias y en otro lado venas. Quien fue el pionero y uno de los más grandes es el doctor Albert Roton, que ya falleció hace 2 años. El doctor Roton nos ha dejado pues todo este legado de, miren ustedes, la arteria y todos los microvasitos que salen. Todo esto se ve en sala, igualito, igualito. Obviamente que este es un cadáver, pues, ¿no? Acá, por ejemplo, estamos en el polo anterior, acá tenemos la microdisección de toda la región de la fosa posterior. ¿Ya? Aquí tenemos M1, o sea, cerebral media. Y aprovechando de esto, quiero que vean lo siguiente. Miren, por ejemplo, vamos a ver la anterior, creo que era. Sí, la anterior. Miren ustedes acá, esta es la comunicante anterior, toda esta zona, comunicante anterior. Miren, los aneurismas de la comunicante anterior están prácticamente pegados al tercer ventrículo, ¿ya? Pegados al tercer ventrículo. Creo que acá se ve mejor. Acá. Entonces, acá tenemos la comunicante anterior en esta zona, es el tercer ventrículo. Entonces, si la comunicante anterior se rompe, entra sangre al tercer ventrículo. Y da, ¿qué cosa? Un coágulo. Entonces, cuando un aneurisma está en esa zona y se rompe, llena de sangre el ventrículo y da un hemoventrículo. Con mucha más facilidad, pues, que un aneurisma de otras zonas. Y obviamente el hemoventrículo, cuando trae problemas a largo plazo, queda hidrocefalia. Entonces, pues está más asociado a hidrocefalia el aneurisma de la comunicante anterior que los demás aneurismas que están lejos, ¿no? ¿Entienden? Tienen otra fisiopatología. Entonces eso hay que conocerlo. ¿Por qué? Para después, pues, ver la relación fisiopatológica. Ven ustedes acá. La lámina terminalis conecta con el tercer ventrículo. Acá está A2, sangra y se llena por la lámina terminalis adentro, o sea, a la cavidad ventricular. Hay un abordaje translamina terminalis, no se olviden. O sea, hacemos una abertura acá y nos metemos al tercer ventrículo. Fácilmente. Fácilmente. Estas imágenes son del doctor Roton, Albert Roton Jr. El doctor Roton, un hombre más o menos 1,95 m, creo que medía. Tremendo, flaco. El doctor Roton tenía mucho amor por los médicos del tercer mundo, los neurocirujanos del tercer mundo. Siempre que había un congreso donde estaba Roton, el doctor Roton, citaba a todos los del tercer mundo y iban mirando uno por uno de qué país venían, los conocía a los países del tercer mundo de memoria. Y que entrábamos, nos daba los CDs gratis, la información gratis. O sea, tipazo, ¿no? El doctor Roton estuvo acá en el Perú en los congresos con nosotros. Le gustaba mucho mirar las peleas de gallos, no sé por qué, pero le gustaba. Y siempre que podíamos lo llevábamos pues al doctor Roton, ¿no? Acá ven ustedes la cercanía de la comunicante anterior con el tercer ventrículo. Clarísimo, clarísimo. Acá está el tercer ventrículo de la lámina terminal y ¡pum! Sangra adentro. Entonces hace un hemoventrículo con mucha frecuencia. Entonces diferentes cortes. Entonces la fosa posterior también es otro lugar donde se ha trabajado bastante para conocer bien el cerebelo, el tronco encefálico, el mesencéfalo. Cada vez hay más interés en operar patología del tercer ventrículo, de la protuberancia. Realmente la gente ahora cada vez con ayuda de microcirugía hace más cirugía de la fosa posterior que antes, ¿no? Antes para nosotros era pues, prácticamente un mito entrar al tronco encefálico, ahora no, están operando el tronco encefálico, cavernomas de tronco, de médula, protuberancia, están operando y enseñan bastante, ¿no? ¿De acuerdo? Ya tienen ustedes el cuarto ventrículo, en sus diferentes estructuras anatómicas, las venas del cuarto ventrículo, de la fosa posterior. Y bueno, y ya que estamos hablando de eso, vamos a hablar ahora sobre el neurodiagnóstico. ¿Qué significa eso? Significa
tratar de entender cómo es que el ser humano, cómo es que los científicos quieren conocer el componente vascular. Si nosotros apreciamos bien, nosotros vamos a encontrar que existe un componente líquido que está en el ventrículo, no en las cisternas, que es LCR, líquido cefalorraquídeo, secretado por los plexos coroideos, ¿no es cierto? Entonces, es un componente líquido cefalorraquídeo. Otro componente es el componente vascular, que es este, o sea, arterias y venas. Arterias y venas, es el segundo componente. Y el tercer componente es el parénquima cerebral, el tejido cerebral mismo. Entonces, hablemos del tejido vascular. Ustedes acá arterias y venas, ovillos. Entonces nos ayuda a conocer cómo es la distribución de las arterias y de las venas. ¿Por qué? Porque eso es lo que vamos a encontrar cuando hagamos la cirugía. Y tenemos que entender y saber cómo manejarlos. Acá, por ejemplo, tienen ustedes las venas de la región de la tórcula, donde están los senos transversos, el seno longitudinal, está bajando por acá el seno longitudinal y la tórcula. Y a través de ellos ya se drena, pues no se sale. Y en la zona de la pineal, que es una zona de cirugía, ven ustedes acá se encuentra la vena galeno, la vena cerebral interna, la vena tálamo estriada, todas las venas pues se juntan ahí. Es una zona bastante difícil de manejar. La panangiografía lo que sirve es para ver el árbol vascular, sea en la fase precoz, o sea, cuando se ven solamente arterias gruesas, en la fase media cuando se ven arteriolas, o en la fase tardía cuando se ven arteriolo-capilares, o sea, fase tardía. Entonces, la fase tardía de la arteriografía. Después de ahí, una vez que pasa el lecho capilar, ya viene la venografía. Las vénulas, las venas más grandes de las venas y los senos. Entonces uno mira todo el componente arterial, el componente capilar, el componente venoso. Todo tenemos que conocerlo para ver qué patología existe. Entonces es bastante responsabilidad para el neurocirujano, para el radiólogo, para todos los dedicados a este negocio de la neurocirugía, conocer las ramas, conocer la división. Por ejemplo, aquí viene la carótida interna, se divide en la carótida intradural, intracraneana, termina en la división entre cerebral anterior, cerebral media. La cerebral media en la primera parte se llama M1, en la segunda M2, después se bifurca entre una rama temporal y una rama frontal. Entonces ya tenemos ahí la división de la... Pero es lo normal, también hay variaciones anatómicas. Al otro lado tenemos la cerebral anterior, con todas sus ramas, calloso, pericalloso, calloso marginal, comunicante anterior. Todo esto tiene patología vascular, que vamos a ver en la clase correspondiente. ¿Ya? El venograma, las venas. Las venas tienen mucha importancia, muchísima importancia. Las trombosis de venas, de seno longitudinal, de transversas, son bien bravas. Hemos tenido casos de trombosis. Posteriormente, a partir del año 70 y ya a nivel mundial, a partir del 80, se hizo famosa la tomografía. ¿Qué es la tomografía? La tomografía es un método diagnóstico que utiliza radiación. Y al utilizar radiación, es bueno, hay que saberla pedir, no hay que pedirla por pedirla, ¿no? Hay que pedir porque tengo una razón para pedir. ¿Por qué? Porque da radiación, contamina, etcétera. Entonces hay que tener cuidado. No se pide por pedir una tomografía, hay que pedirla adecuadamente. Ha habido casos en los cuales hemos detectado, por ejemplo, que en la UCI de nosotros, del Hospital Revalidati de Neurocirugía, a una paciente se le pidieron aproximadamente 87 tomografías en 2 meses. 87 tomografías. Imagínate la cantidad de radiación. ¿Justificaba o no ver eso? Realmente es importante saberlo. Hacemos auditoría y bueno, pues se ajusta a cuentas, como decimos. Aquí en la tomografía nosotros vemos imágenes intensas, imágenes densas, bien densas, hiperdensas. Esto que estoy señalando es la calota cráneo. Ustedes lo ven blanco, o sea, se le contradensa en blanco. ¿Por qué? Porque tiene calcio.
tiene metal, tiene calcio. Acá también tienen sangre, se ve blanca la sangre, pero las unidades son diferentes. Mientras acá es 1000, acá será 60 en cuanto a unidades Hounsfield, para medir el grado de densidad. O sea, en base a eso, calculamos que la densidad cero es el agua, el aire. El aire, pues viene el agua, después viene el tejido normal, después viene la sangre tiene más o menos entre 40 y 60 unidades Hounsfield, y tiene este color. ¿Y por qué tiene color la sangre? Porque tiene hemoglobina. La hemoglobina tiene fierro, y el fierro da densidad, por eso es que se ve blanco. Y aprovecho acá para enseñarles algo que tienen que saber y no olvidarlo nunca. Ven ustedes acá la línea media luxada, signo de hipertensión endocraniana, que hay una masa que está empujando hacia el otro lado al parénquima cerebral, al parénquima en general. Acá ya está luxado totalmente. Entonces, luxación de la línea media, signo de hipertensión endocraniana. Borramiento de signos de surcos, signo de hipertensión endocraniana. Borramiento del ventrículo, signo de hipertensión endocraniana. Ausencia de surcos, signo de hipertensión endocraniana. Y no hay cisternas, signo de hipertensión. Entonces, esa es hipertensión endocraniana. Ustedes lo pueden detectar con una simple placa de tomografía. Y ponen el alerta, pues. Paciente está con hipertensión endocraniana. Llamen al especialista, al neurocirujano, para ver qué se va a hacer con este enfermo. ¿Por qué? Porque la hipertensión endocraniana mata. No se les ocurra nunca dar alta a un paciente con hipertensión endocraniana. Lo maten acá y ustedes son culpables. Acá tenemos tomografía y angiotomografía. Es otro avance también del estudio diagnóstico. La tomografía con contraste yodado. Hay que ver cuidado, primero tener cuidado si tiene problemas con el riñón, o sea, ver la creatinina, etc. Entonces, se hace con contraste, con angiotem, y vemos perfectamente al árbol vascular, bien dibujado. Es más, miren ustedes acá abajo, estas dos imágenes son del doctor Hernesniemi, de Finlandia. Este doctor solamente opera con tomografías. Es todo lo que hace. Más y más. No cree en la arteria, a diferencia de nosotros, que para nosotros es el gol estándar, pero para él no. Para él es suficiente con una buena angiotomo, como tenemos ustedes acá. Pero son máquinas que son de otro nivel, ¿no? O sea, es lo que hay que ver. Posteriormente, a partir del 92, 93, a nivel mundial, ya se empezó a hacer resonancia. La resonancia, a diferencia de la tomografía, no trabaja con densidad, sino trabaja con intensidad, la intensidad del campo magnético. ¿Ya? Intensidad, resonancia, densidad, tomografía. Al igual que la otra, también se hace resonancia de parénquima cerebral y se hace angioresonancia para ver. Y la forma más usual, menos traumática, porque no se usa radiación, la resonancia no usa radiación. Entonces, en ese sentido es que la resonancia nos permite hacer diagnósticos. Gente que está normal, trabajando, de repente le hacemos una angioresonancia, se le convence de hacer el estudio, que no es con radiación, que no es problemático, se encuentra el aneurisma. Entonces es un gran problema encontrar patología. ¿Por qué? Porque la gente pues, se psicosea, ¿no? Entonces ahí entran algunos estudios. Por ejemplo, si ustedes encuentran un aneurisma ambulatorio, que le han encontrado un hallazgo, deben de saber que si tiene menos de 5 milímetros de diámetro, observación, no hay nada que hacer. Más de 5, plantear cirugía. Entonces son cosas que ya se están conociendo por el uso que cada vez se hace con más frecuencia de la resonancia y la angioresonancia ambulatoria. Hay muchos casos que se encuentran, ¿no? Y están esperando. Ya hemos hablado del componente vascular, hemos hablado del agua, ahora vamos a hablar del tejido cerebral. El tejido cerebral se ve maravillosamente bien con la resonancia. La resonancia permite ver el parénquima cerebral, permite ver el tejido cerebral, permite ver cómo está la estructura anatómica teóricamente normal, si está luxada, si está amputada, si está desplazada, etc., ¿no? Ustedes sacaron una tremenda masa que nace de la hipófisis, le hace un forado y sale como un hongo hacia arriba.
Entonces, realmente, una imagen que da que pensar, ¿no? Un tremendo tumor hipofisiario que sale en forma de hongo hacia arriba. Todas esas imágenes nos ofrece la resonancia. O metástasis múltiples, como acá se ve, por todo lado. Entonces, la resonancia es de mucha ayuda. Para el estudio de fosa posterior, la resonancia es el gol estándar. ¿Por qué? Porque no hay refracción. En cambio, en tomografía, las imágenes de fosa posterior muchas veces tienen artefacto. ¿Por qué? Porque la radiación rebota y hace problemas. En cambio, en la resonancia, tranquilo. No hay problema. No hay problema. Entonces, la resonancia es tu elección para patologías de fosa posterior, como se ve acá, tumores de fosa posterior. O el famoso tumor glioblastoma multiforme, que se caracteriza por tener ese halo hiperdenso, ¿no? Y esa zona se llama de necrosis, de alta necrosis, propia del glioblastoma multiforme y característica en la imagen de resonancia. Acá tienen angioresonancia, diferentes fases. Y avanzando en la adquisición de la resonancia, ya no solamente angioresonancia, ahora la resonancia, ¿qué nos permite? Nos permite saber, mediante la espectroscopía, qué componentes tiene el tejido que estamos apreciando, mediante una cajita que se llama voxel. El voxel es este cuadradito. Permite analizar el componente, digamos, los ladrillos de que está hecha esa masa. ¿De qué componentes tiene? Generalmente son aminoácidos. ¿Pero qué aminoácidos? El aminoácido más comprometido en esta lesión, porque está presente en tejidos que tienen alta capacidad de división, de dividirse, es la colina. ¿Sí? La colina alta y una imagen parecida a esa de inmediatamente que sospechar el glioma. O sea, con colina, positivo, con espectroscopía positiva. Entonces en la espectroscopía vemos si hay o no colina. También puede no haberla. Y lo que encontramos es aspartato. Cuando entramos así, pues estamos pensando y hablando de una patología inflamatoria, básicamente. ¿Ah? Los estudios dinámicos de tomografía, como acá, nos permite ver zonas altamente vascularizadas o zonas con poca vascularización, como se ve acá en esta zona parietal. ¿Ya? Es más, la neurocirugía, en cuanto a imágenes, solicitamos de la resonancia lo que se llama resonancia funcional, como ustedes acá. La resonancia funcional nos ayuda a ver si hay zonas activas. Esto está monitorizado, entonces nosotros tenemos que saber qué zonas no podemos entrar. Por ejemplo, acá no podemos tocar acá nosotros. Tenemos que tener mucho cuidado, porque si no lo lesionamos al paciente. Pero el progreso ha avanzado más. Entonces estamos ahora frente a lo que se llama la visualización de las conexiones de las vías, se llama tractografía. Entonces cada vez estamos más avanzados en ese sentido. A mí me tenemos tractor. Hacer tractografía desde hace más o menos 8 años, 10 años. Lo hacemos. Y hemos estado así para diferenciar. Y la tractografía, ojo, también se puede usar en la columna vertebral, la dorsal o en la cervical, cuando hay sospecha de lesión de la médula o de los nervios. Hay lesión, la familia de Gemetes está haciendo bullying. Entonces, para evidenciar realmente la magnitud del daño, se pide una tractografía. Es el estudio de lesión para ver cómo está la médula a nivel dorsal, cervical, cómo están las raíces más abajo. ¿Ya? Entonces es útil, como ustedes, es bastante útil para nosotros la tractografía. A nivel supratentorial, la tractografía nos da pues las vías de la corona radiada, la cápsula interna, los fascículos suplementarios, realmente de todo, ¿no? Realmente es muy interesante. Y sigue habiendo imágenes de tractografía. Y, por ejemplo, en la práctica diaria, cuando nosotros tenemos un paciente que ha tenido un TEC grave, muy grave,
Y el T grave que le ha ocasionado que el paciente esté en coma. Entonces nosotros decimos, está en coma, pero no hay lesión de tipo hemorragia, infarto, ¿no? Está en coma. Generalmente es esos pacientes que están en coma sin un hallazgo radiológico, digamos, característico, claro, lo más probable es que tengan lo que se llama lesión axonal difusa. ¿Qué significa? Que se han cortado los axones. Ven ustedes acá cómo acá tenemos el normal y acá y la lesión de la mama con lesión axonal difusa. Cortados acá. ¿Ven? Igual que es normal, igual acá. O sea, hay una sección de los aviones por los mecanismos de aceleración y desaceleración, ¿no? Igual acá. ¿Ves? Entonces, este tipo de enfermedad se diagnostica con la tractografía, característicamente. No hay ningún problema, ¿verdad? Entonces, esa es la utilidad de la tractografía para evaluar lesión axonal difusa, es decir, injuria axonal difusa o lesión axonal difusa. Acá tienen ustedes una masa occipital, también está estudiada con tractografía y vamos a sacar como la masa separada, entonces se puede trabajar bonito, no cortarlo, sino solamente por la zona de donde tenemos la interfase, ¿no? Acá más de lo mismo, tratando de respetar el área que se consigue con la cirugía. Así están las cosas. Y bien, entonces nosotros tenemos visualización de las funciones anatómicas. O sea, tenemos realmente bastante información que tenemos que procesar adecuadamente con los colegas neurofisiólogos, todos los que nos ayudan en sala de operaciones, ¿no? Entonces nos ayudamos de mapeo con preparaciones especiales. O sea, realmente es todo un arte, ¿no? Hacer cirugía despierto, haciendo preguntas al paciente, monitoreo neurológico ahí, urgente, pegados al libro. Bien. ¿Alguna pregunta, doctores? Hola. ¿Alguna pregunta? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, se lo escucho, doctor. Ya. ¿Alguna pregunta relacionada con el tema que hemos visto? Parece que no. Ok. Entonces seguimos. Vamos a hablar de la segunda parte de la clase que se llama hipertensión endocrinal. ¿De acuerdo? Acá ven ustedes esta construcción muy bonita, este libro, que es Dios, la parte del cuadro de Miguel Ángel, ¿no? En la Capilla Sistina, la creación. Bien, vamos a hablar de la doctrina de Monro-Kelly y de hipertensión endocrinal. Escúchenme, por favor, escúchenme para que orientarse, después les paso el paquete de láminas. La doctrina de Monro-Kelly, así se llama. Imagínense ustedes, Monro, independientemente de Kelly, en 1783 la publica, la razón, la comparte. Hace tantos años, 1783. En ella nos plantea de que existen 3 compartimentos dentro del endocráneo, dentro del cráneo, que es el cráneo es un duro. O sea, es un baúl cerrado, totalmente cerrado. Y en esa parte, la economía está totalmente cerrada, lacrada. Existen
Tejido cerebral, tejido vascular con arterias y venas, líquido cefalorraquídeo, producto de su presencia en los sistemas y ventrículos. Esos son los tres elementos que hay. Entonces, según Monro, independientemente de Kelly, porque Kelly fue en 1820, en un lugar lejos donde se conocían, nunca se conocieron, pero los dos tuvieron la misma conclusión. Cuando esa masa, una masa X, empieza el crecimiento del cráneo, aumenta la presión intracerebral. Y al aumentar la presión intracerebral, ¿qué es lo que hace esa masa? Fuerza la salida para reemplazar su volumen, su exceso de volumen, de fuerza, pues. Pero al hacer eso, lo primero que consigue es que salga agua, sale líquido cefalorraquídeo. ¿Por qué? Porque es el más débil, tiene menos presión. La presión es bajísima, de 11 a 13. Entonces, le elimina. Por eso es que en la tomografía no hay líquido cefalorraquídeo en las cisternas, no hay líquido cefalorraquídeo en los surcos, no hay líquido cefalorraquídeo en los ventrículos, están aplastados, se ha hecho fugar la masa, ¿no? Y como producto de su crecimiento, luxa la línea media hacia el otro lado. Se nota la línea media torcida hacia el otro lado. Esos componentes son claves, ¿no? Luxación de la línea media, ausencia de surcos, aplanamiento de los ventrículos o desaparición de los ventrículos y desaparición de la cisterna. Son 4 cosas que deben ustedes buscarlas en toda tomografía que vean en emergencia. Si ven los componentes presentes, estén tranquilos. Si ven que no están o están ausentes, llame al neurocirujano porque ese enfermo tiene signos tomográficos de hipertensión endocrinal. Ya, espero que lo hayan entendido. Ustedes acá, lo normal: tejido cerebral, sangre arterial, líquido cefalorraquídeo, sangre venosa. Aparece una masa, empieza a hincharse. La presión empieza a subir. Entonces, para evitar que suba, el organismo recurre a la expulsión de esta masa lejos. Pero lo primero que hace la masa es eliminar líquido cefalorraquídeo y sangre venosa, porque tiene menos presión, se elimina. Con la sangre arterial no puede. ¿Por qué? Porque tiene bastante presión por el aorta. Cuando impulsa el tejido son 120 milímetros. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hace? Al eliminar eso, compensa a la masa en crecimiento. Pero cuando ya no puede compensarlo, entonces la elevación de la presión es desproporcionadamente alta, hay una curva hacia arriba. El enfermo se enclava y se muere. ¿Por qué? Porque ya es tanta la presión que se desplaza hacia un lado y hacia las hernias, ¿no? Vamos a ver eso más adelante. Entonces, estos son los componentes de la bóveda: es rígida, extensible, ¿no? Tiene tejido cerebral, tiene sangre, líquido cefalorraquídeo. Acá tienen ustedes algunos ejemplos tomográficos del problema que les he planteado. Tienen la masa, tienen otra masa con edema, miren ustedes cómo es el ventrículo. Miren acá cómo es el ventrículo. Entonces, volvemos otra vez a decirles lo mismo para que lo entiendan, por favor. Que la presión se compensa eliminando agua, eliminando sangre venosa. Se compensa. Y un momento donde ya no se puede. Entonces ya es tan difícil que se distorsiona el cerebro y trae problemas, obviamente. Entonces acá lo mismo.
esto es normal, no gotea nada, ¿ven? Está cerrado. Pero empieza a crecer la masa violeta, inmediatamente elimina el agua. Elimina el agua y la sangre venosa. Si la masa sigue creciendo, usted saca la masa. Entonces, prácticamente ya no hay LCR, está seco ya. Y poca sangre venosa porque la bota no tiene presión. Cuando una PIC elevada. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta elevación de la PIC trae pues trastornos en el flujo sanguíneo cerebral, disminuye. Y al disminuir el flujo sanguíneo cerebral trae trastornos donde en la función neurológica, en la función eléctrica, ya no hay potenciales evocados, ya no hay falla la bomba de sodio, ya no hay sodio y potasio en forma útil, en edema, en el mecanismo metabólico. Entonces, mientras menos flujo sanguíneo cerebral, más daño existe. ¿Ah? Y lo mismo ocurre con la presión de oxígeno. O sea, mientras más hipoxemia hay más problemas. Al final, pues, falla el mitocondrio. Entonces, el flujo sanguíneo cerebral está íntimamente relacionado con la presión intracerebral. ¿Ah? La presión de perfusión, o sea, la cantidad de sangre que le llega al parénquima cerebral, esa es igual a la presión arterial media menos la PIC. Es una ecuación que deben recordarla siempre. Sirve para nuestro trabajo diario, para poder hacerlo. El presente día buen término. La presión arterial media, la presión de perfusión cerebral es igual a la presión arterial media menos la PIC. El cerebro se autorregula. Se autorregula a través de la presión arterial, se autorregula a través del oxígeno, del CO2, de una forma compensa. ¿Ya? Porque, por ejemplo, si tomamos en cuenta la presión arterial, cuando la presión sube, la presión, las arterias se cierran. Cuando bajan por debajo de 50, las arterias se abren. Se sabe, ¿no? Entonces son constantes biológicas que hay que conocerlas, que hay que saberlas y que hay que usarlas, ¿no es cierto? Entonces vemos pues de que la sustancia gris consume bastante flujo sanguíneo, bastante. Y no solo eso, sino que el consumo de glucosa es elevadísimo, como el ciclo de Krebs, y se necesita bastante ATP. Entonces, estamos en la idea de que el flujo sanguíneo en toda la economía es bastante difícil de hacerlo, de calcularlo. Pero sí, nosotros podemos trabajar con la presión de perfusión cerebral. ¿Por qué? Porque tenemos la presión arterial media muchas veces monitorizado con catéter. O sea, tenemos una presión fidedigna con catéter. Y no solo eso. Podemos poner un sensor de presión intracraneana, que los hay y los usamos, y tenemos ya la presión intracraneal. Lo único que nos toca nomás es hacer la resta entre la presión arterial media y la presión intracerebral. Y con eso tenemos la presión de perfusión, o sea, con qué cantidad de sangre se está dándole, se está perfundiendo al cerebro. ¿De acuerdo? Este valor medio debe ser entre 70 y 90. 70 y 90 más o menos, la presión de perfusión. El flujo sanguíneo, como les dije, es bastante complicado, se autorregula con bastante precisión. Y estas ecuaciones las usamos en la práctica para inmediatamente que estamos en UCI, sabemos qué tipo de presión de perfusión cerebral se está manejando. Nos falta saber la presión arterial media, ¿verdad? Entonces hay ecuaciones. Esas tres ecuaciones se pueden usar, son las más usuales. Las ecuaciones para calcular la presión arterial media en UCI, con catéter. Entonces tenemos ahí fórmulas donde se trabaja pues con 1/3, 2/3, en fin. Son aproximadamente, son 3 fórmulas para calcular la presión arterial media. Cuando nosotros observamos la utilidad, la necesidad de saber qué valor tiene la presión de perfusión cerebral, entonces desde el punto de vista de, digamos, estadístico, tiene pues un nivel alto, ¿no?
un nivel alto de la presión de hipertensión. Pero no hay todavía suficiente data. Pero aún así trabajamos con eso. ¿En qué rango? 50-70. Ese es el óptimo. Por eso no permitan que un paciente esté hipotenso, no permitan que un paciente esté deshidratado. Por favor, tienen que lucharla para evitar que hayan esos problemas. Entonces, en razón de esto es que hay formas como se autorregula el parénquima cerebral. ¿Ya? Por ejemplo, una forma de autorregulación es con la presión arterial que ya les he explicado. La otra es con el oxígeno. Con el oxígeno. Cuando hay bastante carga de oxígeno, ¿no?, hay vasodilatación. Cuando no, hay vasoconstricción. Igual, cuando el CO2 se acumula, o sea, hay bastante CO2, se hincha el cerebro porque hay vasodilatación. En cambio, cuando hay vasoconstricción, se aprieta el cerebro, se reduce. Eso lo usamos en sala o en emergencia. ¿Por qué razón creen ustedes que intubamos a un paciente? Lo intubamos porque está reteniendo CO2, porque no ventila, está hipoventilando. Entonces le ponemos el tubo, le damos oxígeno, lo ventilamos, eliminamos el CO2 y se reduce la hipertensión endocraniana. Baja. ¿Por qué? Porque estamos haciendo eso. Entonces son diferentes formas de autorregular al paciente, por ejemplo, con hipertensión arterial, ¿no? Cuando está la presión arterial muy alta, con el oxígeno, con el CO2, ¿no? Y el flujo sanguíneo cerebral, pues, hay que tenerlo siempre en cuenta. Es el 14% del gasto cerebral, imagínense ustedes, y básicamente a la sustancia gris, que es donde más funciona. Cuando el flujo sanguíneo cae, ni modo. Falla eléctrica, isquemia, falla metabólica y se malogra todo. Pero ¿cómo podemos saber el flujo? Nosotros en la práctica lo usamos, tenemos un valor indirecto a través del Doppler transcranial. Tenemos Doppler en el piso. Pero, no solamente sirve para eso, también lo usamos para el vasoespasmo y para la presión intracerebral. O sea, nos es útil. Entonces, desde el punto de vista práctico, cuando el oxígeno que estamos nosotros usando baja, aumenta el ácido láctico, aumenta la osmolaridad, hay más edema, más presión, baja el flujo sanguíneo. Entonces, la hipoxemia es deleteria, dañina. ¿Ya? Igual pasa con la presión arterial. La presión arterial por encima en niveles altos y provoca vasoconstricción. Niveles por debajo de 50 provocan vasodilatación. ¿Ya? Eso no se olvide. Y con relación al CO2, vuelvo a reiterar, la hipercarbia, o sea, como hay hipoventilación, aumenta el CO2, hay vasodilatación, se hincha el cerebro, aumenta el flujo sanguíneo cerebral, se dilata. Entonces pedimos al anestesiólogo, hiperventílelo, bájale el CO2, se lo bolsea, lo hiperventila y se reduce. Por vasoconstricción, baja el flujo sanguíneo cerebral. ¿Cierto? Y se hunde el cerebro, se achica el cerebro. Bueno, todo lo que les hemos dicho hasta ahora tiene una importancia. ¿Por qué es importante la presión intracraneana? ¿Por qué? Porque es tratable. Es una causa tratable del deterioro neurológico. Esa es la importancia. El paciente se nos deteriora por hipertensión endocraniana, pero la podemos tratar. Y de eso se trata la clase. Vamos a manejar la hipertensión endocraniana. Vamos a tratar. ¿No? Hay causas que originan aumento de la presión intracerebral, una lesión ocupativa de espacio, o sea, un tumor cualquiera, obstrucción de las venas, edema, hinchazón del cerebro, obstrucción al flujo de líquido cerebral, o sea, hidrocefalia. Entonces aumenta la PIC y eso baja la presión de perfusión, trae problemas, ¿no? Entonces tenemos acá todas las razones por las cuales tenemos que trabajar. ¿Ah? Tenemos que trabajar necesariamente. En general, un aumento en la PIC, como ven ustedes acá, trae como consecuencia
disminución de la presión de perfusión cerebral. Eso lleva a la isquemia. Eso lleva a la hipoxia. O sea, al haber hipoxia en el tejido cerebral, en todo el parénquima, aumenta el lactato, aumenta el CO2, disminuye el pH, o sea, se hace más ácido, baja la cantidad de oxígeno. La conclusión es vasodilatación, se hincha, se vasodilata. Hay edema cerebral. ¿Ah? Entonces, problemático, pues. Muy problemático, demasiado problemático. Todo eso que vemos a nivel fisiopatológico que hemos estado hablando tiene una manifestación clínica. ¿Cuál es? La manifestación clínica es el cuadro de hipertensión endocrina. Clínicamente hay cefalea. Generalmente es matinal, hay vómitos sin náuseas, hay edema de papila, parálisis del sexto nervio, hay estrabismo externo, o sea, estrabismo interno, perdón. O sea, el ojo se dirige hacia adentro, porque el sexto nervio no funciona. O sea, los dos nervios que hacen que la pupila esté en el medio, son el tercero y el sexto. Si falla el tercero, el ojo se va hacia afuera porque el sexto lo jala. Entonces se desvía hacia afuera. Hay estrabismo externo. Si falla el sexto, que es lo habitual, es al revés. Entonces el ojo se va hacia adentro. Hay estrabismo interno. Pero quisiera que recuerden siempre que esto se ha estudiado en la Primera Guerra Mundial, cuando habían heridos de bala a nivel cerebral y se hinchaba el cerebro. Está el otro Cushing ahí y encontró lo que se llama la triada de Cushing. ¿En qué consiste la triada de Cushing en pacientes con T grave o con trastorno cerebral? Ocurre lo siguiente. El paciente presenta hipertensión arterial. Joven, sin ninguna causa, hipertensión arterial. Bradicardia. Todas estas dos cosas son porque el cono de presión está comprimiendo el tronco encefálico. Entonces ya hay hipertensión bradicardia. Y sigue comprimiendo más, llega a los centros respiratorios y provoca trastornos respiratorios. Entonces estos tres elementos, hipertensión, bradicardia, trastorno respiratorio, hacen la triada de Cushing. Grave. El paciente se enclava y muere. ¿Qué otros síntomas hay? Deterioro sensorio, hipertensión, hipotensión, ¿no? Realmente son cosas gravísimas. Hablamos del edema de papila, porque la clínica de hipertensión endocraniana, que es diferente a la triada de Cushing, la clínica de hipertensión endocraniana dice cefalea, náusea, vómitos, edema de papila. El edema de papila, si bien es cierto, es importantísimo, se ve, pero en la práctica es bien difícil tener, pues, ya no es, o sea, no hay, para ver el oftalmoscopio. Poca gente tiene oftalmoscopio. Y en emergencia el oftalmoscopio está bajo llave. Cuando uno lo saca, no tiene pila. Si le consigue la pila, no tiene foco. O sea, lo han alterado. En fin, es un drama. Nosotros, cuando tenemos pacientes en emergencia, pedimos el apoyo de el residente de oftalmología, que generalmente está en emergencia. No sé si estará ahora, en la mañana no lo he visto, parece que lo han sacado. Él generalmente está a la mano y se le pide que haga un fondo de ojo para ver el edema de papila, que es claro. Es claro. Entonces el edema de papila es importante, ¿ya? Resumiendo todo lo que hemos escuchado, podemos decir lo siguiente, ¿no? Que el daño cerebral por hipertensión endocraniana en general es por una hipoxia global, pues. No hay perfusión cerebral, entonces no hay oxígeno, hay una hipoxia global. Entonces la presión intracerebral empieza a subir afuera de su valor normal y ya no hay perfusión y entonces entra una hipoxia. Paralelamente esa masa, al empujar el cerebro, hace las hernias cerebrales, que ahorita vamos a hablar. Entonces estas hernias cerebrales traen problemas para el enfermo. ¿Por qué? Porque lo llevan, pues, a éxitos letales, ¿no?
a éxitos letales. Ahora, sobre la masa que existe dentro del cráneo, tienen que saber que la presión intracerebral no es pareja en todo sitio. Y la presión intracerebral cambia. En el área temporal, en la punta del lóbulo temporal, es de altísimo riesgo. ¿Por qué es de altísimo riesgo? Porque esa masa comprime el tronco encefálico que está a un costadito. Lo primero que hace es apretar el tronco encefálico y trae problemas serios y graves. La región de más riesgo se llama así. La región de mayor riesgo. La región temporal. Pero ¿cuál es la más sensible? O sea, ¿cuál es la, no de riesgo, sino la más sensible? O sea, la que está pedacito. Fosa posterior. Cualquier lesión en la fosa posterior es de alta sensibilidad, alta morbilidad y posibilidad de enclavamiento. Tanto así que si nosotros tenemos una masa supratentorial con 30 centímetros de volumen, empieza a haber trastornos. Pero en la fosa posterior no va a tener 30 centímetros de volumen, va a tener 3 centímetros nada más. Por encima de 3 centímetros debe evacuarse. Si llega a 3 centímetros tiene que evacuarse. O sea, la lesión tiene que ser menor a 3 centímetros para no hacer nada. O sea, eso es un tratamiento médico. ¿Me entienden? Esa es la importancia de la fosa posterior. Es una región muy sensible de alta morbilidad y mortalidad, y que si no se avanza todo, pues hace éxitos letales. Entonces, ahí es el paciente. Ahí es el paciente. Entonces, ya resumiendo todo lo que les he contado, te he explicado, hay etapas evolutivas en el daño cerebral por hipertensión neocraniana. Claro que sí. Al comienzo se compensa. Las modificaciones son, digamos, hasta cierto punto moderadas, aligeradas, desplazando agua, desplazando sangre venosa, en fin. De alguna forma se paraliza, o sea, se le compensa. Pero en la segunda etapa, cuando ya no hay ese mecanismo, ya se agotó, entonces aparecen síntomas, bradicardia, hipertensión. ¿Ah? Pero si no se hace nada, se llega a la tercera etapa, que es la herniación. Porque el organismo pues no aguanta más. Y dice, ya, bandido, ya, por favor ayúdame, no haces nada. Y empieza a haber hernias. Las hernias vamos a ver ahorita. Que es ya el tejido se desplaza, ya no hay cómo se compensa y se desplaza. Y cuando se desplaza la hernia, hace daño, entonces ya viene la etapa final, donde haya, digamos, lesión vulvar. Ya el proceso se hace irreversible, prácticamente el paciente entra en agonía, con bradicardia, hipertensión, paro. Entonces, realmente es un periodo terminal del paciente. ¿Ya? Les hemos hablado de edema cerebral, hinchazón cerebral. Tiene 3 factores de origen. La hinchazón puede ser de causa vasogénica, o sea, se dilata, se abre la barrera hematoencefálica. De causa citotóxica, o sea, muere el mismo tejido, mueren las neuronas, se hinchan. O intersticial, cuando el líquido sale, fluye por un fluido transependimario. Ya, entonces tenemos el edema vasogénico, que es el más frecuente, el citotóxico, que tiene sus cosas, y el edema intersticial, que es el que se ve en el líquido cefalorraquídeo. O sea, difunde a través de las paredes, por presión hidrostática aumentada, crea una zona de edema blanca. Es un fluido transependimario, se llama edema transependimario intersticial. Entonces, 3 tipos de edema, no se olviden: el edema vasogénico, el edema citotóxico y el intersticial. Eso deben de saber, ¿no? Deben de saber. Entonces estamos hablando de que se compensaba, ¿no es cierto? Pero cuando ya no puede más, entonces se desplazan las estructuras cerebrales. ¿Y cuáles se desplazan? Se desplazan básicamente a través de la línea media, o sea, lo que se llama transcalloso. Miren, un hematoma empuja hacia el otro lado a un pedazo del tejido cerebral y provoca pues la hernia subfalcial, ¿no? Y pasa hacia el otro lado. También ocurre
la hernia de desplazamiento encefálico hacia abajo, que es esta de acá, por ejemplo, como usted está golpeándole hacia abajo. También la hernia del uncus. La hernia del uncus, que le decía en la fosa temporal, está comprimiendo al tercer nervio y a la carótida del tronco, o sea, lo aplasta. Y la más brava es la amigdaliana, en la fosa posterior, donde el tejido es empujado hacia abajo, a través del foramen magno y la amígdala cerebelosa. Ahí es otro gran problema. Entonces ahí vemos acá un recuerdo de la hernia subfalcial, de la encefálica lateral, de la uncal, que es la de acá, del deterioro rostrocaudal de arriba abajo, la hernia transtentorial, ascendente, generalmente es por el cerebelo que acá sube sube el parénquima cerebral, o la hernia amígdalas, pues la hernia tonsilar, ¿no? Acá en isquémicas, con ustedes, las hernias más frecuentes. Y quisiera recordarles mucho que actualmente, como hacemos tanta anatomía descompresiva, básicamente anatomía descompresiva, dejamos pues sin hueso al parénquima cerebral. Entonces, cuando el tumor crece, sale por acá. Es una hernia externa. Sale por ahí. Eso se llama fungus. O sea, aparece un hongo, sale hacia afuera. Es frecuente ver eso. Actualmente, que es más frecuente que antes, porque ahora se utiliza mucho la anatomía descompresiva en emergencia. Bien, sus dibujos para que vean la hernia ascendente, la hernia de la amígdala cerebelosa, el lóbulo temporal, la subfalcial y la transyatal, ¿no? Para que estén bien orientados. La hernia uncal tiene generalmente compromiso del tercer nervio craneal, generalmente está mediático. Hay una hernia transcendental central. Esta nos ha costado a algunos pacientes fallecidos. Es bien traidora. Se enclava el paciente disimuladamente. Cuando uno lo programa, ya la cosa va tarde. Yo puedo haber programado 2 casos de estos para sala hoy día, se opera mañana. En la tarde, a esta hora estaban yendo a ver al paciente y se enclavaba. Llegamos un día tarde. Realmente es defraudante. En la amigdaliana, esa es la más terrible, de frente hace bradicardia, paro, etc., ¿no? Bien, se ha intentado de alguna forma poner orden a través de la escala de Marshall para ver qué lesiones son las que dan más hipertensión endocraniana, y se ha visto pues de que la hernia Marshall 4 tiene prácticamente el 100% de hipertensión endocraniana. 100% de hipertensión endocraniana. Que se da cuando la línea media está desviada. Pues tienen que ver esto, pues, tienen que ver que no haya desplazamiento de la línea media. No haya desplazamiento de la línea media. Es bravo. Entonces, visto esto, ¿qué tenemos que buscar? Lo que les he mencionado ya unos minutos. En la tomografía tiene que ver si hay o no herniación con edema. Hernia. Tenemos que ver cómo está la línea media, si está desviado o no. ¿Claro? Entonces, por ejemplo, acá la ven desviada, está al otro lado. Entre la línea media es por acá. La línea media. El septum pelúcido, pues la desplaza al otro lado. La presencia de hemorragia, hidrocefalia, edema, cambio de cosas. Y en el parénquima tomográficamente, pues vemos borramiento de los ventrículos, surcos, cisterna cuadrigeminal, sin agua, borrada la externa magna, o sea, no hay agua. Todas esas cisternas desaparecen, los surcos desaparecen, la línea media se luxa y hay herniación, ¿ya? Hay que buscar todo eso. Acá les traigo un recuerdo de algo que tienen que saber siempre, cuando una lesión es secundaria y qué mecanismos locales tiene o sistémicos, ¿no? Entonces, la lesión secundaria, pues de, digamos, un trauma craneano, se debe a esto: inflamación, tutosis, necrosis, edema,
ruptura de la barrera hematoencefálica, todos son causas, ¿no? Convulsiones, y las causas sistémicas que son las evitables, las que nosotros podemos evitar en emergencia, ¿cuáles son? La hipoxia, le damos oxígeno, la hipotensión, subimos la presión, la hiponatremia, corregimos el sodio, la hipernatremia, corregimos el sodio, la hipoglicemia se le da, sin darle pues demasiado, 120 más o menos, el magnesio, la inflamación. Es importante la hiperactividad adrenérgica. Eso es importante, porque hay casos en los cuales esto está elevado y la enferma no mejora. Porque está pues en la fase inicial, ¿no? No mejora. Entonces, hay que tenerlo siempre presente. La fiebre también es un mal acompañante, ¿no? Y la disautonomía, que se llama así cuando existe distonía autónoma paroxística intermitente, así se llama, ¿no? Son casos pues que tenerlos en cuenta en la cabeza. A esto va una pregunta. ¿Debemos saber cómo está la PIC? ¿Es útil la PIC? Quisiera decirles que la presión intracraneal se empezó a monitorizar desde 1950. No desde ahorita, más antes. Se empezó a monitorizar. Y se ha hecho prácticamente ya, digamos, general a partir del 80. Y a partir del 90 ya todos los servicios de neurocirugía tenían su monitoreo. Nosotros tenemos nuestro monitoreo de PIC. ¿Por qué? Porque se ha visto que el monitoreo de PIC, ¿no?, nos da una idea de la disfunción neurológica y optimiza. Por eso hay que monitorizar. ¿Por qué? Porque si tenemos una PIC alta, vemos que ya no hay compliance, o sea, la receptividad del cerebro está agotándose, está al borde de la herniación. Si está normal o parcialmente más o menos normal, ha habido casos en que el paciente estaba mal, poníamos el sensor y el sensor estaba en 15, 16. Entonces, sirve para no atolondrarse, para no operar por operar, ¿ya? Y para luchar adecuadamente. En todos los casos que se ha aplicado el monitoreo de la PIC en los centros neuroquirúrgicos, el paciente ha mejorado. Es mejor, ¿ya? Entonces, beneficios tiene más del 50%. Baja la mortalidad. Entonces, útil hacerlo. Aunque cuesta plata. Pero es útil hacerlo. Cada set de monitorización más o menos vale $1,200. Cada set. Saquen su cuenta. Ustedes utilizan 20 sets, están gastando, pues, ¿cuánto? $2,400. 1,200 por 2, ¿no? 2 por los 4, no, $2,400. Es bastante plata. ¿Ya? Entonces, cuesta, pero hay que hacerlo. Cuesta, pero hay que hacerlo. Ya. Acá tienen ustedes ya la pauta final de lo que les he hablado, ¿no? Esta es la masa. Mientras más aumente la masa, aumenta el peligro. ¿Por qué? Porque al inicio la compensa. O sea, a medida que sirve creciendo, entonces la reserva para compensar se va agotando. Una vez que avanza más de la cuenta, prácticamente ya hay un quiebre. En ese quiebre, ¿qué es lo que se ve en cuenta? Mínima distensibilidad en la masa. Y cualquier crecimiento más chiquito de la masa, ¡plum!, inmediatamente aumenta la presión alta. Se dispara. ¿Por qué? Porque hay un colapso de la microvasculatura, se va, el paciente fallece. Entonces ahí está bien claro. ¿Ya? Entonces son los fundamentos para hacer el sensoreo de PIC o monitoreo de PIC. Ustedes acá. El ideal, el mejor es el intraventricular. Pero a veces no hay ventrículos, pues está todo hinchado, no hay ventrículos. Entonces la alternativa es el intraparenquimal. Y lo tenemos. El intraparenquimal, que es este. Ya no se hace subaracnoidal ni epidural, ya pasamos a la historia. ¿Ya? En cuanto al TIC, que tiene 3 a 8, o sea, hay que monitorizar. Al que tiene hemorragia, que tiene hemorragia intraventricular, que tiene hidrocefalia. O sea, realmente hay indicaciones para hacer monitoreo. ¿De acuerdo? Y si comparamos los dispositivos, pues, unos tienen ventajas y desventajas. Por el intraventricular, por ejemplo, se infecta bastante.
¿no? Se infecta. Hay riesgo de hematoma y de ventriculitis. En cambio, el intraparenquimal, no. El intraparenquimal es más útil. El intraventricular, por ejemplo, no se puede serotizar a cada rato, en cambio el parenquimal sí, ¿no? Entonces tiene su pro y su contra. Hasta nuestro monitor, por ejemplo, tenemos el Camino, con su transductor, con todo, es una foto de él, con sus ondas. El otro monitor que tenemos es el Codman, con sus sensores también. Entonces tenemos todo eso. Ahora, la monitorización tiene una sola contraindicación absoluta. ¿Cuál es la contraindicación absoluta? Es coagulopatía no revertida. Hemos tenido como 4 pacientes que fallecieron por el sensorio de PIC estando con trastorno de coagulación. Imagínense ustedes. Entra por una cosa y se muere por la otra. Son nuestros monitores. La onda de presión, la patología es la P2. No se olviden de eso nunca. La P2. A mayor hipertensión endocrinal, mayor alteración de la onda P2, que es esta. Caramba, en ese caso el puntero. Ajá. Esta es la P2. Acá está descompensado, ¿eh? ¿Cuánto tiempo monitorización? Más o menos hemos llegado hasta 21 días, sin problemas. El principal problema es la infección, como le digo, ¿ya? Y una cosa, calibrarlo bien, porque a veces está descalibrado y tenía una presión altísima y luego estaba conversando. Entonces hay que calibrarlo bien y evitar pues errores, ¿no? ¿Qué masas no sé? De todo, o sea, así, tumor cerebral, hemorragia, tengo una lista de todo. Y realmente la monitorización es de elevada utilidad para el neurocirujano. Ya tenemos que hacerlo. Bien, ahora, bajo el pájaro, vamos a ver el tratamiento. El tratamiento básicamente es medidas generales. Posición de la cabeza, sedación, evacuación de líquido cefalorraquídeo, se hace el drenaje ventricular, ¿no? Agentes osmóticos como malitol, ¿no? Soluciones hipertónicas, hiperventilar, o sea, intubarlo, controlar la temperatura, es de forma racional. No van a empezar ustedes pues con una craniotomía descompresiva. El tratamiento de hipertensión es de frente a la craniotomía descompresiva. No, así no es. Tampoco van a empezar de frente a hacer un drenaje ventricular externo. Ni llevarlo de frente, apenas entra el paciente, ya, bajar la temperatura, hipotermia. Tampoco, no es así. Tiene una pauta lógica para hacer primero A, después B, después C, después D. ¿Ya? Lo más básico es la posición de la cabeza, 30 grados, 60 grados, en fin, semiflor en general. Sedar al paciente. Normovolemia. Nunca usar soluciones hipotónicas. Nunca usar soluciones hipotónicas. ¿Ya? Isotónicas, no hipotónicas, ¿no? Después ya viene una etapa más alta. Por ejemplo, se puede hacer una derivación o cisternostomía quirúrgica, que está de moda ahora. Hay un doctor Ipecherian que hace la cisternostomía quirúrgica. O sea, abre todas las hiernas de la base cráneo, se abre todo y sale el líquido cefalorraquídeo y se controla la hipertensión endocraniana. Muy bien. O una derivación ventricular externa para evacuar el líquido cefalorraquídeo, que también ayuda. Uso del manitol, tener cuidado con el manitol porque da lesiones renales, no hay que sobrepasarse las pautas, ya tiene efectos deleterios también. De cajón usar las hipertónicas, especialmente en el TEC, especialmente en el traumatismo craneoencefálico, hipertónicas. Las soluciones hipertónicas pues son una maravilla para nosotros, ¿no? Algunas veces ocurre edema pulmonar, evidencia cardíaca, es lo que está escrito, pero rara vez han presentado. La hiperventilación. Se intuba el enfermo. Se le intuba y se le evacúa. Pero no todo.
No podemos llegar a 20, a 10, pues, ¿no? Porque provocamos una severa vasoconstricción. Severa. Y ahí es que... Y valoramos más. Hay que mantenerlo por encima de 30, 35. Ya, intubado. Hay que usar anticonvulsivantes, ¿no? De hecho, porque una convulsión aumenta el gasto cardíaco, 600, más o menos el flujo se aumenta tremendamente. Hay que tener cuidado con las convulsiones. Cuidado con la hiperglicemia, ¿por qué? Porque aumenta, o sea, digamos, aumenta la osmolaridad y trae problemas, pues, de mal pronóstico. Coma barbitúrico. Se ha usado mucho a partir del 80 y se ha dejado usar a partir del 2010 más o menos. Ya no se usa mucho. Actualmente es bien difícil que usemos, ¿no? Se necesita usar el pentobarbital en altas dosis y no hay, pues, no hay. Está bien controlado, etcétera, etcétera. Aparte que los enfermos tienen un problema. El coma barbitúrico, el barbitúrico se mete a la grasa, se esconde en la grasa y sale muy lentamente. Entonces nuestro enfermo está en coma, pues, 3 semanas, 4 semanas. Y si es gordito, más bravo, no sale del coma. Entonces nos trae más problemas que beneficios. Por eso no se hace coma barbitúrico. Control de temperatura, sí. La máquina de hipotermia ahora baja la PIC. Realmente es una gran utilidad. Nosotros tenemos una máquina de comodato, compramos solamente los insumos y la máquina está con nosotros. Bien difícil tener una máquina de hipotermia, pero la conseguimos. Nos ayudó un montón. Corticoides no. No y no. Corticoides en estos pacientes aumentan las neumopatías, la infección urinaria y la sepsis. Por eso no se usa corticoides. Cada un esquema general de las medidas generales, de medidas específicas y las opcionales. La opcional quedamos en coma barbitúrico y la craniotomía descompresiva. Entonces acá tenemos un esquema general de qué hacer. Al final vamos a llegar a la craniotomía descompresiva. Este es un esquema para manejarlo en emergencia, se llama GOSCAP. Este esquema es para que tengan alerta es el fantasma, ¿no? GOSCAP es un gorrito de fantasma, ¿no? Pero que es un acrónimo que viene de quién? Viene de la glicemia, la hemoglobina, el oxígeno, el sodio, la temperatura, el confort del enfermo, la presión arterial y la presión de CO2. Entonces, GOSCAP, que ahí resume prácticamente lo más importante que tenemos que ver nosotros en nuestra intervención sobre la fisiología del cerebro. ¿Ya? Este trabajo se los voy a enviar también a Natalie, ya les va a hacer llegar a todos cómo manejar esto de acuerdo al GOSCAP. Es muy útil, GOSCAP, muy útil en emergencia, es un mnemotécnico, un acrónimo que ayuda bastante. Y bueno, llegamos a lo último. Unos minutos más, denme por favor, son 20. Craniotomía descompresiva. ¿Qué hacemos con la craniotomía descompresiva? La craniotomía descompresiva pasó al olvido, pero a partir del 80 se resucita. Y empezamos a usarlo más y más. Nosotros hemos tenido una etapa donde usamos la craniotomía descompresiva, hacíamos una marsupia, un ojal en la pared abdominal y ahí poníamos la plaqueta. Cosíamos ahí, pues cuando el enfermo mejoraba le poníamos la plaqueta en la cabeza. Hemos hecho eso infinidad de veces. Hay estudios, pues, digamos, de todo tipo, pero la gran mayoría eran anécdotas, porque decían, he operado 3 pacientes, he operado 5 pacientes, he operado 7 pacientes. Eso no vale. Estadísticamente ustedes saben que eso no vale. Actualmente lo que se hace es utilizar las conclusiones de 2 estudios grandazos. Uno es el Rescue ICP y otro es el estudio DECRA, que se llama, el estudio australiano. Lo vamos a revisar en pocas palabras.
¿Por qué? Porque se utiliza esto cuando el enfermo ya, pues, digamos, no tiene otra escapatoria, es la última opción. Ya estamos frente a lo que se llama, pues, una situación refractaria, no responde. Entonces, lo único que nos queda es, para salvarle la vida, hacer craniotomía descompresiva. La craniotomía descompresiva puede ser unilateral, puede ser bilateral, los dos lados, o puede ser frontal, bifrontal. Este es bifrontal, este es unilateral. Entonces, todo eso puede ser. ¿Ya? Bueno, cuando no hay, pues, respuesta, no está refractario todo, de modo, pues, hay que parar. Entonces, la craniotomía descompresiva es ampliar el espacio para aumentar, pues, el volumen de espacio que hay. Puede ser bilateral o unilateral, ¿no? O sea, realmente es bastante interesante lo que hacemos, ¿no? Porque se presenta, pues, por ejemplo, un paciente tiene puro edema bilateral difuso, hay que hacer descompresiva bilateral, ¿no? Si tiene una masa, le sacamos la masa, es una descompresión unilateral. Realmente ese es el objetivo, crear espacio. ¿En qué caso se ha hecho? Miren ustedes acá, por ejemplo, tremendo, es pinchadazo esto. Ya no hay nada, ya los ventrículos están colapsados. Grave, edema cerebral maligno, infartos, etcétera, ¿no? Tumores. Acá está el resumen de los dos trabajos. Uno es el Rescue, que es este, y el DECRA. Son los más importantes. Ahora hay un trabajo más sobre hematoma subdural agudo, crónico, hematoma subdural agudo, y craniotomía descompresiva, que lo vamos a mencionar. Bueno, entonces tenemos al DECRA, que es este, hecho en Australia. Tuvo muchas complicaciones. Hacía craniotomía bifrontal, ¿verdad? Bifrontal. Entonces, como tuvo severas complicaciones, lo pararon. No avanzaron más. Se quedaron en 230, creo. A ver. 200... No dice la cantidad, no debe decir. 220 creo que quedaron, no avanzaron más. 155 pacientes, vean ustedes. 155 pacientes. Un éxito, ¿no? Cuando salió el DECRA, vino el Rescue ICP, que lo hicieron en la Universidad de Cambridge. Nosotros entramos con el Rescue ICP, también mandamos pacientes. Pero el problema del Rescue quería 850 pacientes. 850 pacientes para ser estadísticamente significativo. ¿Qué creen ustedes? He aquí los teléfonos que trabajamos con ellos, su tabla de trabajo, brazo médico, brazo quirúrgico, primera etapa, segunda etapa, opciones, no usar barbitúricos y pasar. ¿Cuántos pacientes íbamos a juntar? ¿Ah? 201. 408. 408. Nada más. 408. Si queríamos 800, ¿eh? Pues llegó a 408. De todo el mundo. De acá de Lima mandamos 20, aprobaron 9, creo 10. No más. Porque son muy estrictos. Recontra estrictos. Y bueno, lo concreto es que se asocia, cuando es precoz, a un mejor pronóstico y menor mortalidad. Y la craniotomía tiene que ser grandaza, amplia. Si no, no. Complicaciones, por supuesto que hay. El único que no tiene complicaciones es que no hace nada. Tenemos hematomas, higromas, hidrocefalia, infartos, meningitis, abscesos, herida se abre, fístulas, convulsiones, de todo. Hemos tenido de todo. Pero igual se hace. Hay enfermas que mejoran, otros que no. Miren lo importante de la craniotomía descompresiva. Son la mitad grandaza, desde la frente hasta el occipucio. Grande. Haciendo la craniotomía nomás ya baja la presión. Abre la dura madre, ¡pum!, se cae. Saca hacia el hematoma ya. Esa es la ventaja. Cae. Entonces, para nosotros en la práctica nos ha sido muy útil. Y lo hacemos, obviamente, previa junta médica. No hacemos por hacer. Tiene que estar con sensor, tiene que ser evaluado. Si es que está deteriorándose y no hay otra salida, se hace. Ya tienen ustedes un caso en bifrontal, bilateral, o sea, biparietal, un lado, otro lado.
Acá está el seno, la línea media. Acá con casos de bifrontal, pero con bifrontal aquí y unilateral acá, con sedimento metabólico. Acá este caso bien extraordinario, un chiquito que tiene este hematoma subdural agudo con tremendo edema, se le hace la craneotomía. Miren ustedes, cuando es corta la craneotomía, acá el parénquima sale y se corta, acá se lesiona. Por eso es que le hacen más amplia, ¿ves? Y acá le cortan más hasta acá, y acá, más atrás hasta acá. Se colapsa así el cerebro. ¿Ven ustedes cómo está? Tremendo. Igual se recupera, se le hace su reposición de plaqueta, y ahí está la criatura, sonriendo. Se ayuda, realmente se ayuda. Nosotros en el servicio, como tenemos tantos pacientes, también hacemos craneotomía descompresiva en hemorragia subaracnoidea alta, o sea, grande, asociada a hematoma silviano o no, pero hinchadas. Entonces hacemos ahí craneotomía descompresiva también, con buen éxito, nos va bien, cuando hay hemorragia por aneurisma. Y bueno, entonces entendemos pues que el aumento del PIC es un resultado de muchas cosas, ¿no? Y hay que estar al lado del paciente. Nosotros tenemos que seleccionar bien al paciente, ver el momento de la intervención, no en cualquier rato. Hay que ver todos los neuroparámetros y hacer estándar, o sea, no hacer un huequito, más huequito, de frente una cosa, y andás, ¿ya? Y seguir al paciente. Estar tras del paciente, no abandonarlo. Porque el mal manejo de estos pacientes, el paciente se muere. Ahora, para terminar, se ha hecho un seguimiento en Cambridge también sobre hematoma subdural agudo, que es generalmente complicación de los traumatismos agudos, y craneotomía descompresiva. Aquí tienen ustedes un caso de hematoma subdural agudo, paciente en coma, se hace la evacuación, sale el coágulo, calientito, y ese es el trabajo en conclusión. Ya terminó el trabajo. Este año, en junio del 2023, se hace, ¿no? Trabajo, a pesar de las complicaciones, se ha conseguido randomizar a 228 pacientes, 228, ¿eh? El rescue fue con 410, fue con 228. No es fácil conseguir pacientes, bueno, pero en fin, y se demuestra pues de que hay que hacerlo. El enfermo mejora. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Alguna pregunta? Colegas, ¿alguna pregunta? Gracias, doctor. Gracias. ¿Alguna pregunta? Le voy a enviar el PowerPoint y el Ghost a Natalie. ¿Ya? Sí, doctor, muchas gracias. Ok, Natalie. Gracias, doctores. Buenas tardes. ¿Ya? Espero que hayan escuchado bien atentamente lo que les he explicado. Muy amables. Muchas gracias. Gracias.